buenos días. Les doy la bienvenida en nombre de la Facultad de Derecho, señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, profesores, compañeros, en definitiva, personal del PTGAS que también nos acompaña, alumnos presentes. Bienvenidos a todos a este salón de grado de nuestra facultad. Me ha pedido el decano, Fernando Llano, que le salude y excuse su ausencia en el día de hoy en este sencillo acto, en tanto que por compromisos previos pues, se encuentra fuera de la ciudad, como todos saben. Es obvio que le hubiera gustado estar aquí, no solo por el cargo y por la asistencia institucional que habría realizado, sino por la estrecha relación que guarda desde hace años con el profesor Capilla. Este acto, organizado, o más bien convocado por algunos discípulos del profesor Capilla, el profesor Manuel Rivera, el profesor César Hornero. Ellos son, profesor Capilla, como bien sabe, los culpables directos de este acto. Que además, conociendo al profesor Capilla, no es necesario que les diga que está aquí aún en contra de su propia voluntad. Para este acto, en cualquier caso, sí que han contado desde el principio con la voluntad expresa de este decanato. La facultad, en el decanato, desde hace años, y el decano, muy personalmente, pone especial cuidado, empeño en ello, como saben muchos de los presentes. Somos especialmente cuidadosos en ir construyendo, digamos, nuestra propia historia, en procurar que quede memoria y recuerdo, en definitiva, de aquellos que han servido a esta casa. La historia, no se olvide, son las personas y los hechos que éstas realizan, como es el caso del profesor Capilla. Desde luego, nadie podrá discutir que el profesor Capilla, que cumplirá la edad de jubilación en un par de semanas, a principios de junio, forma parte de la historia de nuestra facultad y, en definitiva, de nuestra universidad. El acto al que hemos sido convocados es un acto simple y sencillo. Se trata, en definitiva, no tanto de homenajear como, sobre todo, de acompañar. Una muestra de reconocimiento, de agradecimiento al profesor Capilla en la que será su última clase. En efecto, hoy, miércoles 21 de mayo del año 2005, le toca impartir la última clase en la que ha sido su casa durante tantos años. En estas aulas de la Facultad de Derecho, proporcionalmente hay que decirlo, en mayor medida en las aulas de la antigua fábrica de tabacos, para su fortuna que no vamos a tener otros, ha transcurrido su vida académica, prácticamente toda su vida profesional, exceptuando aquellos años en la Facultad de Derecho de Jerez. Sin olvidar también pues, los cursos, bastantes también, en que impartió clases ahí enfrente, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En definitiva, han sido más de 45 años dedicados a este oficio, el de la enseñanza del derecho. Por tanto, por derecho propio, el profesor Capilla forma parte de la historia de nuestra facultad. Con este sencillo acto de hoy, los presentes, que quiero insistir en eso, en que los presentes somos, o son no solo alumnos, sino somos también profesores, personal de administración y servicio, en definitiva, todos compañeros, y muchos más que les hubiera gustado estar aquí hoy presente, me consta, y no han podido. Solo estamos aquí para ser testigos de la culminación de una carrera de servicio y entrega al estudio y, en definitiva, a la enseñanza del derecho civil. En definitiva, es lo que hemos sido durante todos estos años, testigos de su dedicación absoluta, sin atajos a la profesión que eligió como propia, siendo ya, por aquel entonces, estudiante de Derecho. Me callo, por tanto, para que hagamos lo que hemos venido a hacer hoy, escuchar su última clase. No obstante, me despido diciendo que he de rectificar en cuanto he dicho que esta ha sido su casa durante los últimos años, porque no es que lo haya sido, sino que lo es y, sin lugar a dudas, lo seguirá siendo. Cuando quiera, profesor Capilla. Bueno, pues muchísimas gracias por las palabras de introducción. Y, en fin, no va a ser mi última clase fue ayer. Cuando me llamó el lunes el decano, el profesor Llano, diciendo que pensara que se iba a cambiar el sitio donde dar la clase,
evidentemente. No tuve que ingeniar mucho para concluir lo que se estaba tramando. Ya se ha anticipado que a mí no me gustan mucho estas cosas, pero no porque no me gusten, sino porque no se avienen bien con mi forma de ser. Yo he sido profesor universitario durante toda mi vida activa, pero hay algunos vicios o defectos de los profesores universitarios de los que carezco, entre ellos la vanidad. Yo creo que la vanidad es frecuentemente uno de los rasgos con los que se identifican los profesores universitarios, y yo creo sinceramente que carezco de ella. Y entonces pues me resultan este tipo de situaciones, bueno, se me hacen cuesta arriba. Así que lo primero que tengo que hacer es pedirle disculpas, porque bueno, no va a ser ni un acto brillante, ni un acto lucido, ni un acto preparado, como cierre de una larga carrera, etcétera, etcétera. No, es tan solo darle las gracias por haber sacado un rato de sus ocupadas vidas y estar aquí acompañándome. Y en esto del acompañándome, que lo ha dicho Manolo García Mayo en la introducción, me van a permitir que les insista porque, por desdicha, he descubierto recientemente lo que significa quedarse solo. Agradezco, como no se pueden imaginar, la generosidad de querer acompañar a alguien en un momento determinado, en un momento trascendente de su vida, y quienes, bueno, pues les ha pasado lo que me ha sucedido a mí, enviudé hace hoy 15 meses, bueno, pues te quedas muy solo y echas mucho de menos esa falta de compañía y la presencia de ustedes o vuestra aquí hoy. Creed que verdaderamente le agradezco muchísimo. ¿En qué vamos a entretener unos minutos? Porque aprovechemos el tiempo. Si fuera mi última clase, les largaría el rollo de las reservas hereditarias. Algún compañero, José Luis Arjona, hace un rato, me sugería hablar de la anticresis. Bueno, a mí esto me ha servido un poco para enlazar con algo que sí quiero aprovechar. Los civilistas, el derecho civil, tiene un poco la vitola de que, bueno, pues somos lo más viejo, lo más antiguo de lo que se ve aquí. Porque un código del siglo XIX, como los catetos periodistas que siempre critican una ley que tiene 50 años, qué viejísima es, y en consecuencia solo por vieja ya no sirve. Bueno, pues el Código Civil nuestro, que además no tiene la edad que aparenta, en realidad es más viejo, porque las vicisitudes de nuestra codificación pospusieron la elaboración material de un código que está en un porcentaje elevado fotocopiado de un texto legal de casi 100 años antes. Nuestro código inspirado en el francés se compone en 1804, y digo que se compone porque, como es bien sabido, el Código Civil francés recopila una serie de disposiciones que se van dictando a raíz del triunfo de la Revolución y durante el consulado, y finalmente, siendo cónsul, Napoleón, se compone el cuerpo del código, entra en vigor en 1804. Bueno, nuestro código es de 1889, pero en buena medida es de 1804, y se le notó en el momento de su elaboración. Luego, unos tipos que se ganan la vida perorando y hablando de un librito. Yo llevo 47, casi 48 años paseando el Código Civil a clase, porque me enseñaron que así es como hay que estudiar y trabajar con el derecho civil, y que nos dedicamos entonces a cosas que ya están desfasadas. La anticresis, las servidumbres de luces y vistas, las servidumbres de pastos, las reservas hereditarias. Pues verán, no. Permítanme que reivindique para el derecho civil lo que fue, lo que es y lo que debe seguir siendo si no quiere diluirse. Es el derecho corriente de las situaciones corrientes de la gente corriente. Ese es el derecho civil. Así viene siendo desde que
cuajan los códigos, que es cuando verdaderamente aparecen las especializaciones y la sectorización en el estudio del derecho, y su vitalidad debe estar anudada a que sigamos teniendo los civilistas la sensibilidad de que explicamos aquello que se ocupa de situaciones que le puede suceder a cualquier particular en su consideración privada a lo largo de su vida, desde que viene al mundo hasta que se muere, y lo que pase después. Claro, enfocado de esta manera, pues es inabarcable. No nos interesa el ciudadano en su consideración de empresario o de trabajador o de administrado. Bueno, el otro derecho también general para el ciudadano era el penal, aunque ya saben que se hacía la caricatura de que el Código Penal era el código de los pobres, el Código Civil era el código de los ricos. Ahora no sé si seguirá pudiéndose mantener esto, pero esas eran las dos disciplinas que se aplicaban a todo el mundo. Luego nos sobrevino el constitucional. El constitucional, un tanto invasivo, que ha ido entrando y queriendo meter cuchara absolutamente en todas las restantes disciplinas jurídicas, pero yo creo que por defecto de las restantes disciplinas jurídicas, que no hemos sido lo suficientemente ágiles como para constitucionalizar rápidamente y a tiempo nuestras enseñanzas, nuestros contenidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues a eso es a lo que me he dedicado durante un montón de años. Y me he dedicado además, yo creo que con dedicación, con oficio, pero créanme si les digo que sin vocación. A mí el derecho no me ha gustado nunca, y la enseñanza menos. ¿Por qué terminé donde acabé? Azares del destino. Yo soy el cuarto de una familia con siete hijos. Mi padre era notario. De los 7, el único que estudió Derecho fui yo. Tengo 3 hermanas médicos, un ingeniero, una filóloga y un arquitecto. El único de Derecho fui yo. ¿Por qué estudié Derecho? Por influencia de mi padre. Yo soy el cuarto, el varón mayor. Se podría pensar, bueno, pues el padre lo tenía. En absoluto. Yo estudié Derecho porque salió cara en cuarto de bachillerato. En la formación preuniversitaria que yo cursé había el bachillerato, que eran 6 años, 4 años del bachillerato elemental y 2 años del bachillerato superior. Y había que elegir, cuando se hacía la reválida de cuarto, se concluía el bachillerato elemental, entre ciencias y letras. Y a mí me gustaban mucho las matemáticas, pero me parecía horrorosa la química. Me gustaba muchísimo la historia, pero me parecía horrorosa la literatura. Y entonces estaba en la duda. Y eché una moneda y salió cara y escogí letras. Y cuando cursé letras, claro, se me cerraron las posibilidades de cursar un buen número de carreras. ¿Qué quedaba? Pues lo que entonces se llamaba filosofía y letras y derecho. Y por exclusión, les he dicho, me gustaba la historia, podía haber estudiado historia. Pero pensé, bueno, y si estudio historia, ¿cómo me voy a ganar la vida? Pues dando clase, digo, ni muerto. Entonces cogí derecho. Es verdad que en esto estuve acompañado e influenciado por mi mujer. Mi mujer y yo nos conocimos en COU, yo soy el primer COU experimental que se hizo, hubo compañeros míos que hicieron PREU, yo hice COU, y el COU en donde yo lo estudié fue mixto, y ahí conocí a quien luego fue mi mujer, que era abogada vocacional. Lo tenía clarísimo. E influido por ella, influido por no ganarme la vida dando clase, dije, bueno, pues derecho. Y en derecho terminé. Hice con aprovechamiento mi carrera, pero ya en segundo de carrera, en la asignatura de Derecho Internacional,
nos hacían rellenar una ficha a los estudiantes, en donde, aparte de una foto y de los datos, apellidos, tal, edad, profesión de los padres, por ahí tengo guardada la ficha, decían orientación profesional. Y a mí se me ocurrió poner catedrático de universidad. Pero vamos, que podía haber puesto eso como podía haber puesto a saber qué otras cosas. Tuve la fortuna de dar en mis estudios de la licenciatura con algunos profesores excepcionales. Yo quisiera recordar al menos a 5 de ellos. Don Manuel Olivencia. No he visto un profesor más brillante en mi vida. Me dio muy pocas clases. En tercero, plan del 65, recuerdan, tenía la locura aquella de que se estudiaba Derecho Mercantil en tercero y luego en privado y en empresa se volvía a repetir medio Derecho Mercantil en cuarto y el otro medio Derecho Mercantil en quinto, con lo cual mercantil se estudiaba por parte de los estudiantes que hacían privado y empresa 2 veces. Gracias a eso se aprendía una barbaridad de mercantil, porque además en tercero había que empollarse el Sánchez Calero, que era un libro durísimo, pero es que luego en cuarto era el primer tomo del curso de Garrigues, en quinto el segundo tomo del curso de Garrigues, y cuando me tocó a mí estudiar, el libro de Anónimas de Rubio. O sea que mercantil se estudiaba muchísimo. Pero don Manuel me dio muy pocas clases porque en el año 75-76 y 76-77, que es cuando yo estaba en cuarto y en quinto de carrera, y el 74-75 en tercero, bueno, pues en aquella época lo nombraron subsecretario del Ministerio de Educación y entonces solamente nos impartió un primer trimestre y dedicó el primer trimestre de cuarto curso a hablarnos de las reformas que introdujo la ley de 2 de mayo de 1975, la ley que abolió la licencia marital y que modificó ciertos preceptos del Código de Comercio y tal. Y bueno, pues nos impartía un día a la semana una clase sobre las reformas de la ley de 2 de mayo del 75 en el ámbito del derecho mercantil. Eran unas clases fastuosas. Otro de los profesores que a mí me influyó notabilísimamente fue don Jaime García Lloveros. Don Jaime era todo lo contrario que don Manuel Olivencia. No era el profesor que montaba el discurso perfectamente estructurado, con un lenguaje depurado, con un tono que se podía seguir perfectísimamente, sino que impartía las clases preguntando desde el pasillo por el que se paseaba a los alumnos. Alumnos que habitualmente se escurrían en el asiento para esconderse y procurar que don Jaime pues, no reparara en uno para preguntarle cosas de derecho mercantil, cosas de derecho civil, cosas de derecho del trabajo, que él luego iba anudando a lo que le interesaba contar, relativa, como es natural, al derecho fiscal. Era impresionante la flexibilidad, el modo en que era capaz de enlazar las preguntas y las respuestas estrambóticas a menudo, mías y de mis compañeros, que le dábamos a lo que él nos inquiría, y nos iba contando cosas que sonaban estupendas, aunque fueran de derecho fiscal. También tengo un recuerdo, y no solo como profesor en mi licenciatura, sino luego, con el trato a lo largo de los años, de don José Martínez Gijón. Don José Martínez Gijón, claro, a mí a la edad en la que cursaba los estudios de la licenciatura me parecía un hombre mayor. No tenía aún 40 años cuando yo entré en primero. No, era un profesor de trato seco, aburrido hablando, con cierto tonillo cuando hablaba desde lo alto del estrado, pero con una profesionalidad, una seriedad y una atención y respeto hacia los estudiantes, que es uno de los principios que yo aprendí debe presidir el trato del profesor con su clientela.
Nos citaba, mi promoción, yo hice la carrera sin grupos, salvo en los 2 últimos años, que la especialización hacía que ya no coincidiéramos en todas las asignaturas. Había grupo único en primero, grupo único en segundo, grupo único en tercero y grupo único en las comunes de cuarto y quinto. No cabíamos en primero en el aula magna. Fue ya un año en que afluyó muchísima gente a la universidad. Y en el aula magna de la vieja Facultad de Derecho cabíamos 376 individuos. Bueno, pues había que llegar con antelación porque si no tenías que aguantar las clases de pie o sentado en el suelo o sentado en la tarima. Grupo único. Bueno, pues don José Martínez Gijón nos fue citando uno a uno para ir a visitarlo a su despacho. Se presentaba, hablaba de la asignatura, te preguntaba por tu formación previa, nos hacía un examen de historia general para medir cómo nos manejábamos y ver si tenía que obligarnos a estudiar cosas que ignorábamos si eran necesarias para aprender bien la asignatura de Historia General del Derecho, etcétera. Bueno, pues esas son cosas que se aprenden como se aprenden bien los oficios por imitación y por emulación y que me han quedado a mí para el desempeño a lo largo de mi vida. En cuarto lugar, tengo también que dedicar un particular recuerdo a don Miguel Rodríguez Piñero. Don Miguel Rodríguez Piñero era muy singular. Andaba por las rayas rojas de los pasillos de la vieja Facultad de Derecho. Fue decano en mis últimos años y un decano que le tocó lidiar con unos años muy complicados. Ya muerto Franco, todavía no había Constitución, guerrilleros de Cristo Rey. Incluso algunos compañeros en la facultad formaban parte de esos grupos de cafres, que eran los guerrilleros de Cristo Rey, etc. Bueno, pues don Miguel se bandeó en aquello muy bien, pero yo guardo de él sobre todo recuerdo por 2 cosas. Una es un seminario que nos dio en cuarto de carrera. El plan del 65 tenía algunas cosas que luego se fueron perdiendo por la masificación, pero era un plan que tenía algunas virtudes que a mí me parece que finalmente las desaprovechamos. Aparte de la especialización, en los 2 últimos años, tenía previstos en los 2 últimos años el desarrollo de seminarios de las distintas disciplinas, que ya en mi época eran de carácter voluntario. Bueno, pues don Miguel Rodríguez Piñero organizó un seminario que se daba, no recuerdo qué día de la semana, a las 3 de la tarde, y nos impedía irnos a comer. Teníamos que comer en el bar de la facultad cualquier cosa cuando conseguíamos que Manolito nos atendiera y nos pusiera lo necesario para aguantar el tirón. Y don Miguel llegaba sobre las 3 y cuarto, nos reunía allí en la sala de seminarios del antiguo Seminario de Derecho del Trabajo, en el pasillo largo que conducía a lo que terminó siendo el bar. En aquella época todavía no lo era, el plan seguía estando aún en la entreplanta. Y nos dio un seminario sobre los conflictos sociales en Europa verdaderamente fastuoso. Pero luego, sobre todo, ya concluidos mis estudios de licenciatura, yo acabé el año 77. No había Constitución, obviamente. Se aprueba la Constitución a finales del año 78. Bueno, pues don Miguel organizó en el año 79 unas sesiones de seminario dirigidos fundamentalmente a los jóvenes profesores de la casa para hablarnos de la Constitución. Es la primera vez que yo oí hablar de la Constitución seriamente, trabajar con la Constitución como norma, contarnos bien contada la estructura de la Constitución. Claro, tengan presente que yo el derecho político que estudié todavía comenzaba con el fuero del trabajo, el fuero de los españoles, la ley de sucesión a la corona de España, del Estado, la ley orgánica del Estado y este tipo de cosas. Entonces, el recuerdo de don Miguel contándonos cómo era la Constitución, insistiendo
porque fue debate que se desarrolló a raíz de la elaboración de la Constitución, motivó un importante trabajo de Eduardo García de Enterría, defendiendo la eficacia normativa de la Constitución y afirmando que esta era un texto jurídico vinculante, pero claro, todo esto a quienes nos habíamos formado ausentes de la existencia de una norma como la Constitución en el sistema jurídico, era nuevo, era nuevo. Por fortuna, en mis años en Bolonia, yo cubrí esas carencias porque tuve, yo creo que la feliz ocurrencia, aunque a costa de mis costillas, de cursar 2 asignaturas para el reconocimiento de los estudios de la licenciatura en Derecho allí en el sistema italiano, y una de las que escogí fue Derecho Público, Instituciones de Derecho Público, y me tuve que empollar el libro de Costantino Mortati, un libro maravilloso, con el cual, y con el anticipo de don Miguel Rodríguez Piñero, terminé enterándome de lo que significaba trabajar en un orden jurídico que estaba presidido por una Constitución moderna. Y claro, naturalmente, de quienes fueron mis profesores de licenciatura y de quien también, claro, aprendí muchísimas cosas. Y sirvió para que finalmente venciera mis resistencias a ganando la vida perorando desde lo alto de una tarima, pues no puedo obviar a don Alfonso de Cossío. Don Alfonso de Cossío fue mi catedrático de Derecho Civil en la licenciatura. En la época, las 2 cátedras de Derecho Civil se iban rotando, iban acompañando al estudiante desde que entraba hasta que salía, y a mí pues me tocó, por fortuna, la primera cátedra, la cátedra de don Alfonso, y lo tuve como profesor. Don Alfonso solía dar 2 de las clases, de las 4 que tenía civil en cada uno de los cursos a la semana, y un adjunto, habitualmente Carlos Lasarte, era quien daba las otras 2 clases. Don Alfonso era un tipo increíble. Era un no profesor, daba la clase envuelto en una nube de humo. Por ahí hay una foto de don Alfonso, por aquí entre los decanos, ahí lo tienen ustedes. Bueno, pues don Alfonso tenía la mandíbula inferior, le sobresalía mucho. Entonces cerraba así la boca, fumaba dando clase y le salía el humo tapándole la cara. Entonces se veía, bueno, un tronco sentado en la mesa con un código civil, que era lo único que llevaba a clase, un código civil chiquitito, encuadernado, pasta dura, en rojo, en papel Biblia. Claro, se reformaban un poco los textos legales y se aprovechaban los textos legales. Yo tengo por ahí todavía mi Código Civil de la carrera con algunas de las poquitas reformas que experimentó, escritas a máquina en papel cebolla y pegadas con una tirita de papel de celo, y así se aprovechaba el código porque, en fin, tampoco se sacaban nuevas ediciones de los textos legales cada vez que tenían una pequeña reforma. Bueno, pues don Alfonso envuelto en humo, y llegaba y cada día hablaba de una cosa distinta. Y terminaba uno descubriendo el orden, la secuencia, cómo iba abordando los distintos argumentos de la disciplina que tocara, el civil 1, el civil 3, familia, sucesiones, etcétera, etcétera. Y tenía orden, tenía coherencia, pero no llegaba contando una lección, sino que casi siempre comenzaba contando algún caso que él contaba, decía, le había sucedido a él en el despacho, le había dejado de suceder. Iba contándonos lo que interesaba a uno, lo que interesaba al contrario, retorciendo el argumento y sin solucionar. Y cuando se le preguntaba, bueno, don Alfonso, ¿y entonces la solución cuál era? Y él decía, pues con la respuesta que tienen que dar los juristas la inmensa mayor parte de las veces, depende. Depende. Yo creo que no solo estos, sino muchos otros de los profesores que tuve la suerte de disfrutar a lo largo de mi licenciatura fueron los que me terminaron convenciendo para que, ante mi ausencia de vocación para convertirme en notario, en registrador, digo ausencia de vocación y probablemente ausencia de capacidad por la forma en que yo tengo de aprender las cosas, carezco de memoria repetitiva. Entonces, para preparar este tipo de oposiciones, eso para mí representaba un enorme hándicap. El ejercicio de la abogacía, eso le gustaba a mi mujer y lo hacía estupendamente. Pero yo resolverle problemas concretos, reales, a personas concretas existentes,
Eso es dificilísimo y para eso es para lo que tiene que estar un abogado. Decidir sobre el destino y suerte de los intereses de las personas, que es para lo que están los jueces. De ninguna de las maneras, hasta ahí ¿qué me quedaba? La universidad. Y a ella me dediqué. Y por culpa de estas personas es por lo que terminé venciendo mi falta de afición a ganarme la vida perorando desde lo alto de una tarima. Y bueno, finalmente, casi 50 años después, pues esto llega a su fin. Permítanme, antes de concluir, que tenga un breve recuerdo para algunos de los compañeros del departamento mío de Derecho Civil, de mi área, que han ido pasando, con los que he tenido buena amistad, más estrecha, menos estrecha, con unos que con otros, pero que me han dejado huella, naturalmente empezando por don Juan Jordano, que como profesor de licenciatura pues lo disfruté. Digo lo disfruté porque era muy divertido en clase, aunque a mí me resultaba en esa asignatura un tanto superficial. Era Derecho Agrario, que era una de las asignaturas que se ofertaban como optativas en quinto curso de la carrera, y nos hablaba de las hermosas naranjas del valle que se criaban en el valle del Guadalquivir. Don Juan Jordano era muy teatrero en clase y escenificaba y enfatizaba la voz y tal. Era un civilista de primerísima fila, cosa que descubrí posteriormente. Pero como director durante muchos años del departamento, bueno, pues la verdad es que con él terminé entablando una estupenda relación, que además se vio favorecida por la estupenda relación que tuve con su hijo Francisco, que falleció muy prematuramente. También permítanme que dedique un recuerdo a Antonio Gordillo, personaje muy singular, civilista finísimo, sevillano a más no poder, con sus virtudes, y me imagino que eso con sus defectos, que algunos tienen también los sevillanos, y si no que lo pregunten en Málaga, pero con el que he aprendido muchas cosas, muchas cosas. Cómo se enfocaba el estudio de algo en lo que quisiera uno investigar, cómo era necesario proveerse primero de los basamentos para poder abordar el estudio y no repentizar, etcétera. También, naturalmente, con el profesor Clavería. Humberto Clavería era uno de los tipos más divertidos, hablando de derecho civil, que yo he conocido nunca. Y además con una capacidad de hacer reír a los demás, autorridiculizándose él. Decía, en fin, Humberto Clavería no era particularmente agraciado. Pues cuando explicaba y aludía a lo que decía el Código Civil de la persona, solo se tiene por nacido al feto que vive 24 horas enteramente desprendido del seno materno, decía, y menos mal que el Código Civil no exige además que sean guapos, porque de ser así muy pocos seríamos personas. Y esto terminaba provocando pues la subsiguiente carcajada, pero no se te olvidaba. Y luego además, pues bueno, fue un estupendo compañero a lo largo de toda la vida. También un recuerdo, como ven todos ellos, algunos nos han dejado, han fallecido, otros, bueno, pues han pasado por el camino que yo ahora emprendo. Pepe León. Pepe León, mayor que yo, unos años mayor que yo, accedimos a la cátedra casi simultáneamente, compartimos unos estupendos años en Jerez y hemos mantenido una estupenda amistad y una estupenda relación, bueno, pues durante toda la vida, y no puedo dejar de mencionarlo en un día como hoy. Fuera del elenco de mi área, y porque nos han dejado muy recientemente, quisiera tener también un recuerdo singular para Pipo Clavero y para Pepe Viguera. Pipo Clavero a mí no me dio clase, yo lo conocí, lo traté,
después y aprendí muchas cosas de él, muchísimas cosas de él. Aprendí además a disentir de él en muchísimas cosas, muchísimas, porque era un personaje que poseía una excelente calidad con lo que resultaba especialmente satisfactorio disentir de él, porque sabías que estaba discutiendo con una persona que no te oponía argumentos falaces, aunque tú consideraras que no era alguien que llevara razón en las conclusiones que estaba sosteniendo. Pero es un universitario de primerísimo nivel, uno de los universitarios de primer nivel que hemos tenido en esta casa y que ha dejado una importante huella. Y Pepe Higuera, que fue uno de mis profesores de Derecho Mercantil, muy joven entonces, muy rígido, con el que había una enorme diferencia de tratarlo en clase a tratarlo luego en los pasillos, porque era simpatiquísimo en los pasillos, antipatiquísimo en clase, con el que también he tenido una estupenda amistad a lo largo de los años, y me van a permitir que cierre con un presente y un no sé si presente o no, porque de vista estoy ya más bien regular y más allá de la tercera fila no termino de distinguir caras. Uno de ellos es el profesor Pérez Luño, que no estuvo como profesor durante mi licenciatura. Yo tuve, con perdón, la desdicha de padecer a Elías de Tejada, que en mi opinión estaba loco. Y lo digo no por su comportamiento en la licenciatura, sino porque un tío mío era íntimo amigo de don Francisco Elías de Tejada desde la juventud. Y desde la juventud estaba como una regadera. Pero luego he tenido la oportunidad de disfrutar del profesor Pérez Luño y no se me olvida la lección que nos dio hace, ¿cuánto? 3, 4 años o 5 años, no se me olvida. Yo es la lección de cierre del programa de doctorado que he oído en este aula, más bonita, más brillante y que más me ha gustado. Entonces, pues, permítanme, y aunque a él le pueda resultar incómodo porque se le echen flores estando el presente, pero aquello fue... Y luego, pues, permítanme un último recuerdo para quien ha sido mi maestro en el oficio universitario, de quien he aprendido, les he dicho antes, cómo se aprendía antes el oficio, por imitación y por emulación, acompañando al maestro a las clases, a veces desde abajo, a veces desde arriba, hablando con él, ¿por qué has explicado esto de esta manera? ¿Por qué lo has contado así? ¿Por qué no lo has contado de la otra? Atendiendo a sus recomendaciones de lecturas que no tenían nada que ver con la materia concreta que se fuera a desarrollar, acompañándolo a la biblioteca para ir repasando estantes y entretenerte buscando voces de la enciclopedia que la teníamos en la biblioteca de nuestra facultad o de los comentaristas del Código Civil francés, y aprendiendo en consecuencia, acercándote a los libros, no por un catálogo, sino de esta otra forma, teniéndolos en las manos, llenándote de polvo, estornudando cuando los hojeabas. Me refiero a Ángel López, que ha sido mi maestro a lo largo de mi carrera y que sería injusto que no evocara también en este instante. En fin, muchos años en los que he procurado aplicar las cosas buenas que aprendí de este oficio. He incurrido inevitablemente en innumerables equivocaciones. Uno se equivoca todos los días, un montón de veces. Y para concluir, permítanme que les dé a los más jóvenes un consejo. Si quieren ustedes hacer bien el trabajo de profesor universitario, sea lo que sea que esto signifique en el tiempo presente, no olviden nunca que este es un oficio que nos posibilita algo que yo creo que muy pocos oficios nos permiten: estar aprendiendo permanentemente, tener la conciencia de que lo que se sabe nunca es bastante. Siempre hay que estar buscando, siempre hay que estar indagando,
siempre hay que estar dispuesto a dejarse sorprender por las cosas que uno ignora. O dicho más brevemente, en mi opinión, la única manera de desempeñar este oficio como se debe desempeñar, y yo así lo he intentado, es con humildad intelectual. Muchísimas gracias por la generosidad de haber dedicado este rato a celebrar mi despedida. Créanme que me voy agradecido de todo lo que he recibido de esta facultad y muy especialmente del estupendo trato que siempre me han dado y que creo he correspondido con estos otros elementos e integrantes de nuestra facultad, que ahora les han cambiado el nombre, que creo que les han puesto el PTGAS, que no sé exactamente qué significa. Yo creo que el docente que no tenga claro que el personal de administración y servicios, como se le quiera denominar, es factor fundamental, importantísimo, para que nuestro trabajo pueda desarrollarse con normalidad, con afabilidad, con eficacia, y que eso es impagable. Muchas gracias a los miembros del personal de Administración y Servicios de mi departamento y de la facultad por la paciencia que han tenido conmigo, por la ayuda que me han prestado, y bueno, pues quedo, aunque ya como profesor jubilado, a disposición de todos ustedes para lo que tengan a bien pedirme. Muchísimas gracias.